Bueno, buenos días a todos. Inauguramos la mesa de las ausencias, aunque yo creo que va a ser muy interesante poder compartir estos minutos con todos los ponentes. Vamos a empezar con Evelio Tejón López-Zuazo, que tengo aquí a mi lado. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y su ponencia se titula La venta de paños de los zamoranos, el viaducto de Martín Gil y el insólito caso del ingeniero de caminos, canales y puertos, don Fernando Gallego Herrera, 1901-1973, del olvido a su legado universal. Bueno, pues Evelio, bienvenido. Ya sabes que tienes 15 minutos para exponernos lo esencial de tu... Es que hay un error en el programa, ¿eh? Sí, sí. No, pero somos conscientes, sí. Bueno. Como hemos dicho, 15 minutos para exponer las conclusiones de tu trabajo. Seguiremos con otras 3 ponencias y finalmente acabaremos con un pequeño coloquio, ¿de acuerdo? Bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenos días, gracias a la excelentísima Diputación, Ayuntamiento y UNED y demás instituciones que me conceden este honor de poder compartir la ponencia que voy a hacer a continuación. Bueno, pues para presentarme, como os ha dicho, soy Evelio Tejón, soy doctor en Ingeniero de Caminos y, bueno, profesor en el campus Viriato, en concreto en la Politécnica de Zamora. Mirad, la ponencia que hoy os traigo es una ampliación de esta misma comunicación, si bien ampliada y desde luego enfatizando lógicamente la presencia, la componente zamorana de la figura que os traigo. Ha recibido el premio a la mejor ponencia en el primer Congreso Internacional del Patrimonio que hemos tenido en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Mirad, os vengo sobre todo a hablar, a mostraros la recuperación de una figura que es un caso increíble y excepcional en el olvido dentro de la profesión tan poco reconocida de los ingenieros de caminos, canales y puertos, pues como es el caso de don Fernando Gallego Herrera, ¿vale? Mirad, os comentaré su ascendencia zamorana, cómo las distintas vicisitudes que tuvo pues influyeron, como os digo, en esta persona. Mirar, cuando he hecho esta ponencia se me ha hablado de que estamos hablando de una figura que puede ser el Julio Verne español, puede ser también un Indiana Jones, ¿no? Un ingeniero aventurero. Bueno, vosotros mismos vais a juzgarlo y vais a ver cómo desde sus orígenes, como muchas veces pasa, ¿no? Los orígenes más humildes, estoy remontándome a una zona tan preciosa como aislada y olvidada como es la zona de Sanabria, como en Anta de Tera. Estamos hablando de un pueblo pues a día de hoy sumergido, que ya no existe, un pueblo anegado por una gran obra de ingeniería, pues cómo desde allí nace una familia, cómo sale adelante con su esfuerzo. Vais a ver cómo logra el éxito extendiéndose por distintas zonas de España y cómo de entre ellos, pues ya os digo, de esta gente tan trabajadora, tan esforzada, luego de la cual salen una familia de unos profesionales tan cualificados, pues salió este absoluto genio que os invito a que lo conozcáis. Mirar, para hablaros de esta figura, lo primero que tengo que hacer es referenciaros y hablaros del gran hito de la ingeniería española que queda por construir, que es la construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar. Sé que nos vamos a ir a Ceuta, nos vamos a ir a Marruecos. Por favor, permitidme acompañarme en este pequeño viaje y vais a ver qué devenir tiene en la historia tan singular que os voy a contar y cómo incide. Bueno, pues solamente citaros rápidamente que en la primera revolución industrial es cuando se empiezan a cometer, se desarrollan los frentes de excavación y se empiezan a cometer las primeras grandes obras subterráneas. Ahí tenéis ejemplo del Tower Surway bajo el Támesis, estamos hablando del túnel de Saint-Clair también en Francia, y bueno, pues empieza ya a hacerse los anteproyectos iniciales españoles, y uno que va a ser decisivo en nuestra figura, que es el que viene apadrinado, como ha sido mucho el desarrollo de la ingeniería civil, va muchas veces acompañado de los avances militares. En este caso hablamos del teniente coronel de artillería Pedro Gevenois en 1927. Mirar, la conexión con el estrecho a día de hoy se plantearía lógicamente, bueno, son las dos variantes que plantean en este caso SEGEXA, es la sociedad española creada para el paso por el estrecho. Sabéis que es una obra que lógicamente queda todavía pendiente, y fijaros en sus dos secciones principales, ahí tenéis las dos alternativas de trazado, A, B y C y D. La alternativa más corta en su mínima distancia, estamos hablando de la ruta del Cañón, atravesaríamos una profundidad de 800 metros, imaginaos lo que supone
acometer una excavación a 800 metros de profundidad y encima en una zona de confluencia de dos placas tectónicas, como es la placa euroasiática y la placa africana. Estamos hablando de una zona de alta inestabilidad sísmica. Desgraciadamente lo sabemos bien, ¿no? Cuántas personas desgraciadamente acaban de morir por un terremoto en nuestra vecina Marruecos, y estamos hablando de una zona pues, poblada de fallas. Para entendernos no nos hace falta ser geólogos, para imaginarnos, como os voy a enseñar aquí, un corte geológico, ir viendo que es un terreno lleno de, como estoy diciendo, discontinuidades, lleno de cortes. O sea, vamos a tener que hacer una obra de ingeniería pues absolutamente desproporcionada. Para que os hagáis una idea, el túnel de Pajares, que lo tenemos bien cerca, que nos permitirá unirnos con Asturias, bueno, pues la variante, estaríamos hablando para 24 kilómetros, aquí hablaríamos, teniendo en cuenta los emboquilles, el desarrollo de más de 40 kilómetros. Bueno, pues todavía un pendiente de ejecución. Sabéis que es una obra que lleva más de 10 años, estamos hablando de 4.000 millones de euros que se han invertido, y lo que todavía quedará hasta que esté, desde luego, en pleno funcionamiento. Imaginaros de qué tipo de obra hablamos. Fijaros que si hablamos de hacer un puente, sería un puente que, como estoy diciendo, en su mínimo desarrollo, hablaríamos de unos vanos de unas longitudes en su zona central de 3,5 kilómetros. Para que os hagáis una idea, el mayor puente del mundo está cometido en la bahía de Akashi, en Japón, y son 1.900 metros, no llega a 2 kilómetros. Hablaríamos de unos pilonos, unas columnas de unas alturas de 800 metros, o sea, un edificio de 300 plantas. Imaginaros la cantidad de la estructura tan rígida que teníamos que preparar, este puente colgante, para que tú pudieras soportar todas las cargas eólicas que tiene ahí una zona, bueno, pues por todo es conocido, ¿no? Todo el paso de Tarifa, hay una zona donde fugan los vientos, por supuesto las corrientes del estrecho, por supuesto también una zona con unas carreras de mareas altísimas. Es un absoluto reto y totalmente inviable. Bueno, para que os hagáis una idea, el dominio del paso del estrecho fue planteado incluso en ideas supremacistas por los nazis, como no, y entonces ellos llegan a plantear la ejecución de un gran embalse, una gran presa. Hubieran cambiado, por supuesto, absolutamente todo. Esto hubiera supuesto la muerte del mar Mediterráneo, finalmente se hubiera cometido, en vez de un agua marina, un agua salobre y finalmente dulce, hubiera supuesto una recesión de la costa. Eso sí, ellos hubieran logrado, en sus planes absolutamente despóticos y absurdos, hubieran logrado un gran embalse, hubieran logrado una gran cantidad de agua de riego que hubieran utilizado para modificar enormemente el continente africano. Hubiéramos pasado de hablar de un gran desierto a unas grandes huertas, claro, eso sí, sus productos, para poderlos llevarlos finalmente a sus fábricas. Como veis, el paso por el estrecho ha cometido todo tipo de disparates e inexactitudes que nos han llevado hasta el día de hoy. Pues bueno, pues vengo a hablaros de un señor que en 1926, hace más de 100 años, inventa un sistema de cimientos de gravedad invertida de flotación que se aplica a todo género de construcciones o pasos de aguas. Mirar, ahí a la derecha tenéis una imagen preciosa para mí en una revista norteamericana de Popular Mechanics, que dice Strangest Tunnel to Join Europe and Africa, el túnel más extraño que pueda existir, que une dos continentes. Mirar, este señor, como os voy a contar, tiene unos conocimientos, bueno, estoy hablando de una persona que fue el número 1 de su promoción, un ingeniero excepcional, y lo que decide es, conocidas las dificultades que va a tener esta obra subterránea, pues inventa una tubería fondeada, inventa una tubería muy grande. Todos podemos imaginar gran volumen, poca densidad, y es cuando flotan, ¿no? Pues imaginemos, este tubo gigantesco tendría a flotar, y lo cual ahora inventa una gravedad invertida, en el sentido que las cargas del tráfico, que normalmente lo que hacen es colapsar o agotar una estructura, van a ser favorables porque la van a ayudar a hundirse esta tubería. Nos van a ayudar a dejarla fondeada en medio del paso del estrecho de Gibraltar, y daros cuenta cómo en esa preciosa imagen del barco pues tenemos todo el paso marítimo por encima en el estrecho, una de las zonas con mayor tráfico de cabotaje marítimo internacional del mundo, como es una de las principales autopistas de navegación. Bueno, pues fijaros en la sección tipo, el ya idónea para la época. Hace una autovía, pone una doble calzada separada con 2 sentidos de circulación, mete una doble línea de alta velocidad, alta velocidad ha sido posteriormente, una doble línea de ferrocarril de altas prestaciones, le llaman. Imaginaros si esta maravilla se hubiera cometido hace más de 100 años, si no hubiera cambiado no ya la relación nuestra con las colonias, sino me temo que el orden mundial y el orden económico. Yo me pregunto la cantidad de vidas humanas
y de desarrollo que hubiéramos potenciado. Él no solo integra este túnel, sino piensa en toda una red de transporte que nos permite interconectar todo el norte de África y supongo que hubiera contribuido, pues como os digo, a la reducción de tantas desigualdades que para eso son las vías de comunicaciones. Bueno, pues mirar, esta absoluta maravilla pues es cuando me permitís ya que empiece a hablaros de don Fernando Gallego Herrera. Mirar, me voy a remontar a sus orígenes porque él pertenece a una familia que es conocida como los zamoranos. Mirar, el pueblo de Antaetera, si no lo sabéis alguno, se inunda con la construcción del base Valparaíso, ¿no? Las condiciones extremadamente duras son relatadas por un primo de su padre. Ya os digo, esta familia, y mirar, él ahí lo cuenta, me permitís, porque yo cuando lo leí, la verdad, que se me partió el corazón, como un niño cuenta que desde los 7 años se levantaba a las 4 de la mañana para ir a por las vacas y dejar puesto el potaje de berza, patata y el trozo de tocino con el que comían, pero no solo eso, decía que en muchas casas era todavía peor. Luego el pobre iba a la escuela para volver corriendo a darle de comer a sus hermanos mayores, ya que su familia, que eran arrieros, estaban vendiendo el género pues por las partes de España que le tocara. Mirar, los arrieros, en este caso son los zamoranos, transportaban en carro, solo se ha mantenido la parte de arriero, ¿no? Pensamos una persona que lleva un burro, que no. El arriero era el comerciante, pero que, claro, lo hacía en el carro con el burro, ¿verdad? Bueno, pues fijaros que sus paños los logran extender a La Rioja, Navarra, principalmente. El chaval ya con 10 años le quitan de esta vida tan plácida que tenía, y ya con 10 se va a ayudar a su padre con paquetes a la espalda y manoseando por las calles la mercancía, subiendo a los pisos. Bueno, pues mirar, la familia de los zamoranos, como os digo, gente humilde y por ello más emprendedora y sabia que nadie, pues logran establecerse en distintos sitios, Logroño, Zaragoza y Tudela, donde tienen una gran acogida. Y bueno, los zamoranos a día de hoy son profesionales tan cualificados como jueces, médicos y demás. Bueno, pues mirar, estoy hablando de una persona que se le crea el premio extraordinario de bachillerato en el Colegio Calatrava, en Salamanca, obteniéndolo en los sucesivos años. Voy un poco rápido, digamos que ese zamorano viene en las ventas, lo he pasado hoy a Salamanca, vendiendo al cuartel de ingenieros los uniformes, conoce a una mujer de un pueblo, de Babilafuente, y con ella se casa, y ahí ya tenemos donde nace Fernando Gallego, que es salmantino. Pero vamos, como veis, una clara ascendencia zamorana. Solo os digo que este señor, como os he dicho, obtuvo el premio número 1 de su promoción. Como le parecía poco, estudia Derecho, aprende 6 idiomas, tan sencillos como el árabe, el ruso, el alemán, entre otros. Y como se aburría, pues también es piloto de clase turista con habilitación a la aviación comercial. Por ejemplo, comentaros que él con 23 años le pregunta a su profesor de puentes, Alfonso Peñabov, le preguntan, ¿conoces a un ingeniero experto que nos pueda ayudar? Que tenemos el ferrocarril, el metropolitano de Barcelona lo tenemos anegado de agua, no somos incapaces de continuar. Y dice, no conozco a ningún ingeniero ahora mismo que te pueda decir, pero tengo un alumno que es excepcional. Bueno, pues con 23 años va, y ahí lo tenéis lo que resuelve, un armado enforjado de cubierta, idónea a una serie de drenajes subterráneos, que fijaros que le permite al año siguiente, cuando acabe los estudios, volver como director y finaliza el vestíbulo, lo más complicado, y se le invita justo a 2 arquitectos a hacer la estación de Francia, esta maravilla. Ya en el Ministerio elabora como os estoy diciendo, su proyecto de túnel, y es apoyado por Alfonso XIII, porque Alfonso XIII le nombra en los viajes que hace a las Urdes, le nombra al inspector jefe el inspector del Estado, para que compruebe que las inversiones que están haciendo para recuperar otra también zona deprimida tan maravillosa como son las Batuecas y las Urdes, y entonces allí le conoce y le apoya. Este proyecto se desarrolla, llega al anteproyecto, llega al proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de una persona, conoce, fijaros, en Nueva York, conoce los últimos sistemas, adopta aquí la ventilación, técnicamente el proyecto funciona, es absolutamente impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Que es apoyado primero por Alfonso XIII, luego el gobierno republicano. Sabéis lo que va a suceder después, el proyecto es absolutamente denostado y olvidado dentro del ministerio. Esta persona, pues cuando ve que pide una excedencia, ve que es incapaz ya de presentar, de que no logra sus trabajos son saboteados dentro del ministerio, y fijaros, se va a su pueblo en Salamanca y con 15 hombres de la tierra, le llama a él, con 15 analfabetos que no sabrían los pobres ni leer ni escribir, hace un modelo reducido de puente que es copiado luego en toda Europa, que logra
que logra abaratar a la 10ª parte del coste los materiales, optimizando un arco que es una catenaria con presión. Como no tiene dinero ni para los camiones, que yo que he hecho, me permitiste, tramos aquí en Zamora la autovía, todas las estructuras, sabéis que es preceptivo la prueba de carga, hay que poner los camiones, no tenía dinero ni para eso, y fijaros, coloca a las personas en las secciones tipo y con sacos de tierra simulando al aglomerado, a las barandillas que el pueblo no tenía. Mirar, adopta unos sistemas constructivos absolutos para la época, como os digo, nuestros CENIs de ingeniería han venido después, hace el edificio de los zamoranos con unos paraboloides para la parte de abajo, senta, y como veis a medida que voy cerrando, bueno, hace una maravilla. Ese proyecto solo es reformado posteriormente por un arquitecto que, imaginaros, se llama un tal Rafael Moneo, el edificio de los zamoranos, que verían la estructura de este genio. Pero lo más sorprendente de todo, me vais a permitir, es que como le gusta tanto la aviación, como se va a su pueblo, se pide la excedencia para poder desarrollar los aerogenios. Mirar, desarrolla 3 prototipos de avión. No es un avión convencional, es un VTOL, un Vertical Takeoff and Landing, un avión de despegue vertical que asciende. Como no tiene dinero, pues él, para unos grandes motores, él inventa un motor de aire por funcionamiento por aire comprimido. Es un absoluto genio, tiene 4 patentes. Todas le funcionaron, los 3 modelos, y los 3 son saboteados. El último de las pruebas va a acudir el gobernador civil, va a acudir las autoridades militares. El día antes se le manda un escrito negándole el permiso de vuelo porque va a acudir mucha gente. Tiene que quemar el avión para que no se lo copie, como estoy diciendo, el Ejército Nacional. Bueno, pues él, cuando se encuentra con esto, pues cae en el olvido y va viendo, comienza su traslado en las direcciones de obras hidráulicas. Solo deciros que su aventurera vida le lleva al exilio. Fijaros, por ejemplo, una de las obras en las que trabaja, una obra tan pequeña como la presa de Asuán. En la presa de Asuán diseña las compuertas. No os voy a contar todo lo que me hubiera gustado, solo deciros que trabaja simultáneamente para la Unión Soviética y Estados Unidos. No sé si os suena esta historia, cómo se puede trabajar al mismo tiempo. El mismo profesor de Puentes, luego ya como ministro franquista, es el que firma su orden de expulsión. El ministro por el viaducto de Martín Gil está con un gran prestigio, logra ir contra él. Y fijaros, ya con esto acabo, fijaros qué sorprendente que el desembarco de Normandía se produce con unas plataformas flotantes, con unos puertos que son una absoluta copia de su patente que les es ofrecida al ejército norteamericano 6 meses antes. Él lo dice sin más. Quien conozca, dice, en defensa de la verdad, no pido dinero, sino me siento obligado a reclamar para mi patria la prioridad de su invención. Él reclamaba la gloria que no tuvo. 3 vueltas al mundo, el primer español que lo da en escalas, el segundo cargo al turismo, era masón, lo tenía todo, como podéis ver, pues para haber sido, pues como ha sido en el exilio. Os invito, en la Politécnica de Zamora hemos logrado recuperar, llevamos 3 años detrás de este genio, hemos recuperado el proyecto de Cajón Histórico, y con eso pues pido perdón, pero la vida de este insigne ingeniero, que os agradezco enormemente, de una gran humanidad, que os agradezco enormemente que me hayáis podido escuchar, pues merecía la pena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Evelio Teijón López Zuazo. Apasionante, sin duda, la trayectoria que nos ha mostrado Evelio de Fernando Gallego Herrera, salmantino, como ha dicho, de nacimiento, pero de ascendencia zamorana. Por recapitular, y como ha habido cambios en el programa, os indico que a continuación Beatriz Barrio estaba llamada a pronunciar la conferencia La divulgación del patrimonio cultural de Zamora a través de las redes sociales. Ella, por circunstancias personales, no ha podido estar aquí. Será Josemi Lorenzo, nuestro compañero y coordinador, el que leerá su ponencia, y a continuación, como hemos recompuesto el programa, tendremos la comunicación de Javier Fernández Lozano, Rodrigo Andrés Bercianos y María Edén Fernández Suárez, titulada Visitas virtuales al patrimonio arqueológico de Zamora, el conjunto de pintura rupestre esquemática de Santa Eufemia del Barco en Zamora, y acabaremos con Santiago Samaniego, retablo de la capilla de Mieses en Fuente la Peña y las fuentes grabadas de sus pinturas. Por lo tanto, Josemi, el micrófono es tuyo para exponer la comunicación de Beatriz Barrio. Pues gracias, José María, y bueno, pues las disculpas de Beatriz, y sobre todo que lo que le deseamos es que la están interviniendo ahora de la rodilla, ha estado estos días en el Congreso, ¿no? Ya estaba aquí, ayer estaba aquí,
Y bueno, pues lo siente mucho, nos ha pasado su texto y su presentación, que simplemente pues voy a leer agradeciéndoselo también, ¿no? La divulgación del patrimonio cultural de Zamora a través de las redes sociales. La divulgación del patrimonio cultural se ha ido haciendo a lo largo de toda la historia con los medios disponibles en cada momento. Estos medios tradicionales siempre han tenido carácter unidireccional, es decir, sin vuelta del receptor. Gracias a ello se ha conseguido poner en valor con gran éxito el patrimonio cultural de la provincia de Zamora. Es el caso de los grabados realizados por Uricino Álvarez para la revista Zamora Ilustrada, que tenemos en pantalla. También sería el caso de los diferentes documentos gráficos que tenemos del monasterio de Santa María de Moreruela y que sirvieron no solo para documentar el patrimonio que estaba desapareciendo, sino para años más tarde ayudar a la declaración de Monumento Nacional del mismo. Otro gran ejemplo es el catálogo monumental de Manuel Gómez Moreno, que permitió salvar de las aguas la visigoda iglesia de San Pedro de la Nave, que tenemos también otra comunicación arriba sobre ella, por cierto. Según fueron avanzando las formas de comunicación, la divulgación del patrimonio cultural zamorano se iba adaptando a ella. Artículos de opinión y divulgación del patrimonio cultural en la prensa local, la creación de los congresos de historia de Zamora o la enciclopedia del Románico son grandes ejemplos de finales del siglo XX. Ya en el XXI caben mencionar distintos programas de televisión que han puesto en valor nuestro patrimonio cultural, como el documental de Peridis en Televisión Española, en la segunda cadena, las claves del Románico o diferentes audiovisuales como el de Zamora Protohistórica, que se ve también en pantalla. Las nuevas formas de comunicación del siglo XXI han dado un vuelco a todo esto, ya que nos permiten tener información muy detallada de lo que opina el receptor. Las redes sociales se caracterizan por ser bidireccionales. En ellas se puede escuchar al receptor y, sobre todo, segmentarlo. Además, multiplican exponencialmente el alcance de una noticia, haciendo el patrimonio cultural mucho más accesible. Existen numerosas plataformas para la divulgación del patrimonio cultural. Cada una de ellas puede utilizarse para mostrar un aspecto determinado del mismo y para llegar a un público diferente. Las más comunes en el caso del patrimonio serían Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Spotify. Sin embargo, no vale publicar por publicar. Para llegar al público adecuado es necesario tener una estrategia detrás. Por otro lado, desde mediados del siglo XX ha habido un intenso flujo migratorio por los entornos rurales o desde los entornos rurales hasta los núcleos urbanos. En el caso de la provincia de Zamora no solamente ha habido una considerable pérdida de población, sino que además encabeza el ranking de la provincia más envejecida de toda España. Ayer teníamos también la posibilidad de escuchar la ponencia que clausuraba el día sobre este tema. El abandono del medio rural tiene como consecuencia más directa el abandono del patrimonio cultural, tanto del material como del inmaterial. Este patrimonio en peligro de desaparición va íntimamente ligado a la Asociación Hispania Nostra para la Defensa y Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural de España, entidad que lleva en activo desde 1976 y trabaja, entre otros muchos ejes, en el del patrimonio en peligro y su difusión. Es conocida por la elaboración de la famosa lista roja del patrimonio en peligro, en la que desde el año 2007 se van incluyendo aquellos bienes que corren riesgo de desaparición o alteración irreversible de sus valores. La clave de su éxito es la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la misma, ya que gracias a esta asociación las personas pueden apoyar la gestión de ese patrimonio cultural. No debe tomarse como un inventario completo del patrimonio en ruinas de nuestro país, o en este caso en el de la provincia de Zamora, sino que son solo aquellos bienes que ya han sido denunciados por la sociedad. A fecha de 26 de octubre de 2023, que es hoy, ¿no? Más o menos, ya son 1.329 bienes de todo el territorio nacional en riesgo de desaparición, de los cuales 35 pertenecen a la provincia de Zamora, que son los que vemos en pantalla. Esta es la relación, por tanto, de lugares en peligro de nuestra provincia y su distribución por el territorio. La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, publicaba un artículo en la revista número 35 de dicha asociación en el que evidenciaba una estrecha relación entre la densidad de población de las comunidades autónomas de España con los bienes que estaban incluidos en la lista roja. En febrero del 2022, yo misma, es decir, Beatriz Barrios, pude actuar en dicho estudio, relacionando la densidad de población de cada provincia de España con la cantidad de bienes incluidos en la lista roja. La conclusión de dicho estudio fue que las provincias más despobladas son las que tienen mayor porcentaje de patrimonio en peligro, siendo estas
Aragón, como comunidad autónoma, Huesca, Zaragoza y Teruel, y Castilla y León, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos, Segovia y Ávila, más Extremadura, con Cáceres y Badajoz. Relacionado todo lo ya expuesto, la pregunta sería, ¿se puede salvar este patrimonio gracias a las redes sociales? Al igual que pudieron hacer Ursicino Álvarez o don Manuel Gómez Moreno, el siglo pasado, con los medios que tenían, es nuestro deber hacer una correcta documentación, puesta en valor y difusión del patrimonio en peligro de nuestra provincia. En 2023, una de las herramientas que están a nuestro alcance son las ya citadas redes sociales. Mientras que la difusión simplemente da a conocer noticias, la divulgación va un paso más allá, involucra emocionalmente al receptor. Ambas son compatibles, pero es muy importante hacerlo con rigor, cosa que no siempre se hace. Tenemos perfiles de difusión como el del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, con gran cantidad de seguidores, decenas de miles, que dan a conocer el patrimonio de la provincia, pero hay otros perfiles que están más centrados en la divulgación del propio patrimonio a través del storytelling, del arte de contar historias sobre nuestra provincia. Aquí os dejo algunos para analizar. El caso de estudio es el perfil de Beatriz Barrio en la red social Instagram, que es @BeatrizBarrio_, en el cual se lleva divulgando sobre patrimonio, arquitectura y Zamora desde 2018. El periodo elegido para el estudio es desde que se sobrepasaron los 3.000 seguidores, desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el día de hoy. Como se ve, hay una estrategia de marketing muy consolidada detrás y se trabaja tanto en difusión, por ejemplo, como se ve aquí, dando datos importantes para los visitantes de Zamora, en este caso los precios de los monumentos de la ciudad, como de divulgación. Reels, que son vídeos cortos, aclaración que le agradecemos, sobre tipologías arquitectónicas más olvidadas o aprender a leer el alzado de una iglesia. ¿Da resultado? Pues si nos ponemos a interpretar algunas de las estadísticas, como el alcance de estas piezas de contenido, vemos que sí. Traigo aquí algunas de ellas relacionadas con estos bienes en peligro de la provincia de Zamora. Hay muchas más piezas de contenido, pero se han traído las más relevantes de la cuenta. Por ejemplo, respecto al castillo de Alba de Aliste, el que vemos en la imagen, en la lista roja del patrimonio desde 2008, que con este reel ha llegado a 30.121 cuentas a día de hoy. U otros no tan virales, como el caso del castillo de Castro Torafe, también en la lista roja desde el 2008, que ya ha llegado a 3.000 cuentas. También tendríamos 8.400 cuentas alcanzadas con Santa Cruz de los Cuérragos, o 5.294 con este reel sobre la iglesia parroquial de San Román del Valle, que no es el convento de San Román del Valle, sino la iglesia parroquial, o 5.881 con la iglesia de Otero de Sariegos. Además, y vamos terminando, aunque no sean relacionados con bienes en peligro, pero sí con patrimonio cultural de la provincia de Zamora o en algún caso de Castilla y León, vemos cómo el alcance de algunas piezas de contenido llegan incluso a más de 100.000 cuentas. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Salvaguardar estos bienes de la provincia que puedan estar en peligro. Como grandes referentes en otras provincias y que se pretende conseguir en esta, tenemos, por ejemplo, a Cristina Párvole, de la Huella Románica, que ha dado voz a todo el patrimonio rural de la provincia de Palencia para que pueda abrirse al público, o José Luis Díaz, de Arte en Ruinas, que gracias a su divulgación en redes sociales y blog ha conseguido que se intervenga en varios bienes en peligro de Extremadura. Las conclusiones serían que existe una relación directa entre las zonas despobladas de España y el patrimonio en peligro. Otra conclusión, que incluso con el alcance más bajo, las historias que cuentan en torno a 1.500 visualizaciones, ya son más que las personas que viven en estos pueblos. En tercer lugar, ya hay casos de éxito en otras provincias que, gracias a la movilización de redes sociales, han conseguido sacar del olvido algunos bienes que estaban en peligro. Y finalmente, existe un aspecto negativo. En este caso extremo, podía dar lugar al expolio y a la destrucción de estos bienes. Bueno, pues es una pena que Beatriz no esté aquí para después, sobre todo en el coloquio, dar cuenta de una serie de cuestiones sobre las que cada cual tendremos una opinión, pero en este caso ella es la experta. Afortunadamente también tenemos a otros profesionales del asunto. Le damos las gracias a Beatriz y sobre todo le deseamos que a estas horas esté ya con la rodilla mejor de lo que estaba ayer. Bueno, muchas gracias, Josemi. Verdaderamente apasionante cómo trasladar los valores del patrimonio al público a través de las redes sociales y, como decía Josemi, es una pena que no
nos acompañe hoy y me consta que seguramente tenía muchas ganas de poder defender su ponencia y hablarnos de su trabajo personal y también del trabajo de Hispania Nostra, que tantos beneficios está teniendo para nuestra sociedad, tanto en el caso de la divulgación como en todas esas iniciativas de los pueblos, de esas zonas despobladas de las que hablaba Josemi, donde la movilización está permitiendo poner en valor y recuperar parte del patrimonio en peligro. Después de esta comunicación que nos ha leído Josemi, tenemos sobre el programa, la comunicación de Javier Fernández Lozano, Rodrigo Andrés Bercianos y María Edén Fernández Suárez, titulada Visitas virtuales al patrimonio arqueológico de Zamora, el conjunto de pintura rupestre esquemática de Santa Eufemia del Barco en Zamora. Como no nos hemos presentado, yo te tengo que decir quién eres de todos ellos. Hombre, supongo que eres Javier o Rodrigo, ¿no? Eso es. ¿Javier o Rodrigo? Javier. Vale. Pues buenos días, Javier. Bienvenido al Congreso. Seguramente que vuestro tema también es apasionante y ya sabes, tenemos 15 minutos para presentar el sentido y la esencia de vuestro estudio. Muy bien. Bueno, buenos días, bienvenidos todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto, por Florian de Ocampo, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy contándoos lo que ha sido prácticamente, y lo vais a ver, un proyecto paralelo al que obtuvimos en su día, hace un par de años, sobre el tema de contaminación de suelos, ¿no? Y concentraciones de metales pesados en suelos de la provincia de Zamora. Durante la realización de aquellos primeros trabajos becados por el Instituto, pues en uno de los espacios que fuimos a investigar, pues aparecieron unas pinturas rupestres, que son las de Santa Eufemia del Barco, y hoy os vamos a mostrar de una manera diferente cómo podemos llegar a todo el público a través de la virtualización y la musealización de espacios donde no todo el mundo, como veréis en estas imágenes que voy a presentar a continuación, puede acceder. En primer lugar, por las condiciones del relieve, que son abruptas y es difícil llegar a ellas, y en segundo lugar, porque en muchas ocasiones están dañadas y parte de ese vestigio en forma de arte rupestre ha desaparecido. Entonces, el objetivo de esta charla es un poco mostrar nuevas formas de visualizar, de investigar y sobre todo de difundir ese patrimonio. Y en este caso lo vamos a hacer con esas pinturas rupestres de arte esquemático de Santa Eufemia del Barco. Yo soy Javier Fernández Lozano y soy profesor y científico de la Escuela de Minas de la Universidad de León. Y podrán preguntarse, ¿y qué hace un geólogo? En mi caso, no soy ingeniero de minas, pero ¿qué hace un geólogo hablando de patrimonio de arte esquemático? Bueno, nosotros, entre otras cosas, lo que hacemos es virtualizaciones también mediante herramientas geomáticas, drones, láser escáner, fotogrametría de diverso tipo, de representaciones de espacios. Damos apoyo, en este caso técnico, a los arqueólogos para que puedan mostrar de una manera diferente ese arte rupestre o ese patrimonio arqueológico que están estudiando, ¿no? Y en este sentido, en un contexto como el actual, en el que estamos, cargados de simbolismo tecnológico, no deberíamos de perder la oportunidad, en este caso, de aprovechar mecanismos y recursos que nos ayuden a gestionar de una manera eficaz ese patrimonio cultural, en este caso, de nuestra provincia de Zamora, ¿no? Desde las primeras formas del lenguaje, en un primer momento más plásticas y posteriormente más textuales, ha ido apareciendo a lo largo de la historia de la humanidad toda una serie de formas diferentes de mostrar el mundo tal y como lo conocemos. De hecho, si se fijan en esta imagen que pongo a continuación, el arte rupestre, los útiles y las herramientas líticas, como las que están viendo, en la parte inferior derecha pueden ver parte de esa pintura esquemática que apareció en Santa Eufemia del Barco, con esos motivos naturalistas, ¿no? Sin dejar de ser arte esquemático, pero todo ese arte rupestre, esos útiles, esas herramientas, al final nos hablan del pasado de nuestra sociedad, nos hablan de las relaciones entre los seres humanos y relaciones culturales. Y aquí muchas de estas piezas, finalmente,
hoy las podemos ver en muchos museos. Museos al aire libre, como son, por ejemplo, los abrigos de Santa Eufemia del Barco, yacimientos arqueológicos, o también, como estamos acostumbrados a ver, en esas vitrinas de edificios contemporáneos. La musealización no siempre ha sido divertida y este es el paradigma que tratamos de cambiar. Es decir, vamos a intentar mostrar el patrimonio de una forma abierta al público, una forma que nos permita disfrutar. Hoy en día, en algunos museos, les puedo hablar, por ejemplo, del Museo de la Caixa, llegan a hacer incluso maridaje de ciencia y vino. Algo que me parece muy interesante, no sé si han tenido la oportunidad, pero poder degustar un buen vino, un Ribera del Duero, un Rioja, viendo una obra de arte es un placer que si alguna vez tienen la oportunidad les invito a que hagan. A pesar de que a lo largo del último siglo se han ido llevando avances significativos para transmitir toda esa información que tenemos en unos museos. Fantástico, por cierto, el museo que tenemos aquí en Zamora, que lo he visitado varias veces porque me encantan las piezas que tiene y cada vez que voy aprendo algo nuevo, ¿no? Es un libro abierto, pero aún así, a pesar de todos los avances que vamos haciendo a lo largo del tiempo, fíjense que este es de los más recientes, poder contar ya con un código QR que escaneamos con el teléfono móvil y acceder a toda esa información, incluso audioguías. Hemos pasado de audioguías como estas, que había que estar pegadas al aparato, a tener una audioguía que simplemente con unos auriculares inalámbricos ya podemos oír, ver, etcétera, ¿no? En los últimos 20 años, sin duda, estamos impulsando una nueva forma de ver el patrimonio cultural. No solo de verla, sino también, como decía, de sentirla. Y esto es lo que tenemos que transmitir al público, que venga a esos espacios culturales. Pueden ser espacios al aire libre, pueden ser espacios en un museo, etcétera. Pero, sobre todo, mecanismos que nos ayuden a hacerlo accesible a todos. En cualquier lugar del mundo, alguien que esté al otro lado del charco, que pueda visitar en un momento dado, sin tener que desplazarse a nuestro país, a nuestra provincia, ese sector o esa información que nosotros queremos transmitirle y que la encontramos en los museos, simplemente utilizando un teléfono móvil, utilizando una tableta o incluso el ordenador, ¿no? Y lo más importante, en cualquier momento. Y esto es destacado porque ¿quién no ha ido a un museo un domingo por la mañana? ¿Quién no ha ido al Prado y de repente hay una cola de 2 horas que tiene que esperar para poder acceder, ¿no? Ahora ya no hay esperas. Podemos hacer que el patrimonio sea instantáneo, acercar ese patrimonio a todos, ¿no? Esta es una imagen del Louvre y, como pueden ver, bueno, pues hay colas interminables. Quieres irlo a visitar un domingo, a lo mejor no puedes, está cerrado. Con esto, con la virtualización y musealización virtual de espacios, no tendríamos ese problema, porque además está adaptado a todos y todas, sin barreras. No hay barreras, no hay barreras. Desde luego no hay escaleras que no puedan subirse. Podemos incluso transformar el discurso en audio, en algo visual, dependiendo de las necesidades de nuestro público, que son muchas y variadas, ¿no? Y eso es lo importante, que al final eliminamos barreras y somos accesibles a todos. Y en todo esto ha tenido mucho que ver las nuevas tecnologías, las técnicas que hoy en día me van a permitir están al alcance de todo el mundo. ¿Quién no tiene hoy un teléfono móvil, como un iPhone, por ejemplo, con el cual poder realizar un modelo tridimensional y colgarlo en tan solo unos segundos en la red, como nos decían en la ponencia anterior, ¿no? Estamos dando valor a ese patrimonio, porque el valor no lo da la administración en sí, sino la propia sociedad que de alguna manera establece como propio unos valores culturales, naturales, que están ahí y que son nuestros, son de todos, ¿no? Para ello, aquí les pongo unas imágenes de técnicas que se vienen utilizando en los últimos años, como la fotogrametría de objeto cercano, la realidad aumentada, que van a poder ver. Nos faltan las gafas, no tengo gafas para todos, pero si tuviésemos unas gafas después verán que podemos ver el arte rupestre de Santa Eufemia del Barco como si estuviésemos allí, metidos dentro de la escena. Tenemos que hacer sentir, crear emociones en el público, y estas emociones hasta ahora no se habían podido conseguir porque la tecnología no lo permitía, pero en los últimos años vamos en una dirección donde todo esto posiblemente en el futuro, igual nosotros no lo vemos, pero los hijos de nuestros hijos tendrán acceso a estas formas de ver el patrimonio de una manera diferente. Y en esto es en lo que quiero incidir, porque la representación digital de espacios y de piezas
mediante técnicas geomáticas. Nosotros tenemos en la Universidad de León el campus de Ponferrada y en la Escuela de Minas impartimos también clase para enseñar a los alumnos cómo desarrollarlas en diferentes ámbitos, en diferentes campos científicos. Uno de ellos muy válido es, por ejemplo, la arqueología, pero también la arquitectura. Y con ello vamos a poder obtener lo que denominamos gemelos digitales. Son modelos texturizados de la realidad que nos permiten acercarnos a ella desde una forma virtual, ¿no? Y para ello les muestro el caso que hemos realizado de estudio en la zona de Santa Eufemia del Barco, donde hemos hecho análisis de tratamiento de la imagen, como ven, utilizando teléfonos móviles que nos permitían digitalizar y obtener información de esos abrigos, fotogrametría en 360 grados, que esto es quizás lo más novedoso. Ya somos capaces de generar ambientes tridimensionales con el uso de cámaras fotográficas, pero a lo largo de 360 grados, que esto es lo que no permitía la fotogrametría convencional de corto alcance. Usamos drones para poder generar vistas del entorno, ya que en muchos yacimientos arqueológicos, en la mayoría de ellos, es fundamental conocer el entorno en el cual se ubican esos restos, esos elementos del patrimonio cultural. Y para ello tenemos que hacerlo utilizando herramientas que nos permitan una precisión, como son los GPS o el escaneado láser, que nos van a permitir obtener esas imágenes tridimensionales de los espacios culturales. Aquí tienen un ejemplo de una nube de puntos obtenida con dron de todo el entorno de Santa Eufemia del Barco, que nos ayuda un poco a ubicarnos, a saber las condiciones más allá de que estemos en la cola de lo que hoy es actualmente el embalse de Ricobayo, pero imaginarnos un valle en el que estas personas que realizaron estas pinturas pues vivían y entendían el mundo de una manera en cierta medida muy diferente a lo que la conocemos hoy en día, ¿no? Y a partir de eso nosotros digitalizamos espacios. Aquí tienen una malla tridimensional de uno de los abrigos, ¿eh? En esta otra imagen pueden ver también otros elementos tridimensionales, como son los texturizados, los modelos de malla y 3D que se han obtenido de los diferentes abrigos. Y todo esto genera un volumen ingente de información. Estamos hablando de muchísimos gigas, de terabytes de información que muchas veces son difíciles de manejar, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo la gestionamos? ¿Cómo puede hacer la administración para llegar a todos y tener una información, digamos, que pueda ser visitable y fácilmente entendible por todos? Ese es el objeto de esta charla. Y para ello, la aplicación que les voy a mostrar es en un reciente descubrimiento, como dije, que hicimos en Santa Eufemia del Barco, en la provincia de Zamora, muy cerquita de la cola del embalse de Ricobayo, a orillas de lo que era el Esla, en esa parte. Y como pueden ver, en la imagen de la izquierda nos situamos donde está esa estrellita, en el borde de la cuenca del Duero, con un paralelismo muy importante entre lo que sería el arte rupestre de la fachada atlántica, que lo tienen en color azul en toda la parte izquierda de la imagen, y lo que sería el ámbito meseteño de color rojo anaranjado en la parte derecha. Existe una integración transfronteriza de toda esta cultura que probablemente es la responsable de que muchos de los elementos del arte rupestre esquemático que hoy vemos en esta parte occidental de la península ibérica tengan paralelismos relativos con los de la zona de Galicia y el borde atlántico de Portugal. Para ponerles en situación, Santa Eufemia del Barco se sitúa muy próxima a la cola del embalse de Ricobayo. Esta zona está constituida por superficies de planicies sobre la que dominan y segmentan pequeños relieves de cuarcita, como la Sierra de las Cabras, que constituye parte de las estribaciones de la Sierra de la Culebra, ¿no? Desde el punto de vista geológico, lo que están viendo es un conjunto de pliegues, de trenes de pliegues, que se caracterizan fundamentalmente porque constituyen una gran estructura sinclinal que, a través de las fracturas del diaclasado y también de las características litológicas, estratigráficas, que presentan estos espacios naturales, han dado lugar a la apertura de abrigos, a la apertura de viseras, que facilitaron la ocupación de esos espacios para la elaboración de las pinturas.
En esta imagen pueden ver 3 de esos espacios, que son los que hemos estudiado, que se sitúan en la margen derecha de esa cola del embalse. Hay otro afloramiento, otro abrigo en la parte izquierda, sin embargo no es visitable porque está dentro de una finca particular. Pero lo que podemos observar allí suelen ser figuras antropomorfas, ancoriformes, ídolos, si entienden de arqueología, figuras zoomorfas como los cérvidos, además de otras estructuras como barras, puntos, digitaciones, etc. Su tamaño en general es pequeño, no suelen superar los 12 centímetros. Aquí tienen otra imagen con esos antropomorfos. Hemos hecho un tratamiento de la imagen. Este tratamiento es digital y se ha realizado con el uso de teléfonos móviles, pero que nos permite rápidamente pasar de lo que no se observa en la parte izquierda de la imagen a algo que realmente está ahí, como pueden observar en la parte derecha. Barras y puntos, como están viendo, incluso yuxtaposiciones que nos permiten identificar diferentes etapas en la plasmación de este arte rupestre, ¿no? Motivos que sin duda guardan una serie de paralelismos con otras formas típicas de arte esquemático del noroeste peninsular, ¿no? Y para poder mostrar todo este volumen de información, lo que necesitamos es la presencia de geoportales. Un geoportal es una página web donde nosotros introducimos toda esta información, pero está geoposicionada. No solo eso, además, tienen aquí un pequeño código QR que pueden escanear si quieren ver la plataforma. En esta plataforma vamos a tener integrada toda la información, información geográfica, información geológica, con imágenes, con audiovisuales, con muchísimo material, de tal manera que almacenamos esa información proporcionando una serie de beneficios al público, porque es disponible las 24 horas del día, los 7 días y durante todo el año. Va a contribuir a su preservación, permite la consulta desde cualquier lugar del mundo y además es una forma de patrimonio inclusivo. Podemos realizar visitas virtuales. Aquí tienen un ejemplo. Ahora mismo accederíamos a la página y visitaríamos virtualmente ese espacio de Santa Eufemia del Barco donde muy poca gente puede llegar, no solo porque no lo conozca, sino porque llegar allí es complicado por las condiciones orográficas que presenta, pero que nos van a permitir visualizar dónde están y cómo son esos restos de arte rupestre. Fijando con un solo clic yo veo las imágenes y además tengo texto, tengo información que puedo consultar. Y no solo eso, porque ya tengo que ir terminando, pero de cara a que puedan entender el valor que tiene no solo para el público, sino también para el resto de la comunidad científica, es el hecho de poder realizar medidas precisas sobre estos espacios, elaborando una base de datos que puede consultar cualquier científico, cualquier investigador en cualquier parte del mundo, ¿no? Y simplemente, y con esto ya termino esta presentación, esa virtualización del patrimonio que genera una ingente cantidad de datos, podemos almacenarla en estas estructuras de geoportales, ayudando a democratizar la información, gestionar por parte de las administraciones de una forma eficaz ese patrimonio y abrirla a todo el mundo, elimina barreras, lo hace más accesible y, sobre todo y más importante, ayuda a que la gente lo conozca y, por tanto, lo preserve y haga de su patrimonio una forma de vida. Muchas gracias. Vamos a completar con una cuarta intervención esta mesa Otras formas de contar la historia con la persona que me acompaña, Santiago Samaniego, que, como digo, va a completar esta serie de ponencias, de comunicaciones, con una presentación titulada Retablo de la capilla Mieses en Fuentelapeña y las fuentes grabadas de sus pinturas. Bueno, pues Santiago, buenos días, bienvenido. Y como el resto de participantes, tenemos 15 valiosos minutos para hablar de los contenidos fundamentales de tu estudio. Gracias. Gracias. No son muy frecuentes las obras de los Churriguera en la provincia de Zamora. Una de ellas es precisamente el retablo que hiciera Joaquín Benito para la iglesia parroquial de Santa María de los Caballeros en Fuentelapeña, Zamora, que ya reparó en él Gómez Moreno por su importancia. Con esta comunicación se confirma documentalmente la atribución que hiciera el sabio profesor y se ha localizado el contrato donde se aclaran algunos pormenores desconocidos. Uno de ellos es el ajuste que se formalizó notarialmente el día 3 de diciembre de 1709 entre Joaquín Churriguera,
con don Cristóbal de Mieses, vecino de Fuentelapeña. En realidad, Mieses actuaba como apoderado de su primo carnal, don Prudencio, primera novedad, que era fraile de la Orden de San Agustín en la abadía de Burgohondo, Ávila. Para cometer tal contrato, el artista hizo 2 propuestas con el fin de que el comitente escogiera una que al parecer fue la segunda, otra novedad. Los planes que el artista hizo se concretaban en que los huecos de las pinturas del retablo correrían por cuenta del citado Joaquín, y éstas han de ser de toda buena calidad, como decía el contrato, mientras que la talla principal del San Agustín sería aportada por don Prudencio. Tercera novedad. ¿Quién era el pintor elegido por el ensamblador Churriguera para este menester? En la Salamanca de los hermanos Churriguera, el único pintor capacitado era Alonso Antonio de Villamor, como ya propusiera acertadamente el propio Gómez Moreno. Artista gustoso del barroco decorativo en la línea de Luca Giordano, aquí aparece su técnica pictórica personal, desde la capa preparatoria muy delgada en todas las pinturas, hasta la paleta cromática similar, como la iconografía, composición y resolución de accesorios repetidos y convencionales. En esta comunicación se da con precisión la fecha de defunción de tal pintor en 1726, no en 1729, como ya se ha venido creyendo hasta la actualidad. Cuarta novedad. Sabemos de la fruición con que la pintura de Villamor recurría a grabados como fuente de inspiración para sus pinturas. En esta línea de profundización, aquí se va a seguir utilizando tal fórmula. Así pues, y en resumidas cuentas, las pinturas del retablo Mieses se reparten espacialmente según el siguiente ordenamiento. En el cuerpo principal, calle primera, lado izquierdo, se puede observar una iconografía de San Pedro de Alcántara. Para este caso, Villamor utiliza la estampa realizada en 1620 del italiano Luca Ciamberlano en el momento en que está percibiendo la inspiración del Espíritu Santo para el tratado que escribiera hacia 1556. Por más interés que nos hemos tomado en la consecución de una reproducción de tal grabado, el resultado ha sido baldío. Sin embargo, he logrado la imagen de una imitación por un grabador anónimo que se buriló para ilustrar la obra Compendio de la Vida y Milagros del glorioso San Pedro de Alcántara de 1655. De esta obra nos llama la atención la prodigalidad con que el grabador ha utilizado el criblé o punteado, espléndidamente repartido por el hábito y ventanal. En realidad es otra plancha distinta, diferencias en costuras de remiendos, algún roto, escalera, sombra inferior, etc. Variante, por tanto, del grabado original de Ciamberlano. Solo queda por decir que, a juzgar por el número de veces que fue copiada esta estampa, alcanzó cierto éxito, sobre todo en la pintura del alto barroco. Contamos con réplicas pictóricas en los conventos de concepcionistas de Cuéllar, Segovia, la iglesia de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares, en los capuchinos de Granada y en la Catedral de Málaga. Serie, toda ella, a la que incrementamos ahora con la versión del pintor barroco de la escuela madrileña Antonio Arias, subastado recientemente por la Galería Apolo de Bilbao. Además,
Villamor pintó el otro hueco que está en el correspondiente frontero del retablo, cuerpo principal, calle Tercera, lado derecho. En este caso, el asunto elegido fue una transverberación de Santa Teresa de Jesús. De entre los centenares de grabados candidatos a la inspiración del pintor para este asunto, se decantó por la estampa del flamenco. Adrián Colaer inserta en el portfolio facticio que publicó en 1613, junto con otras imágenes, para aludir a la beatificación oficial del santo previa a su canonización. La angostura de la calle tuvo que plantear serios problemas de composición para la adaptación del formato horizontalizado al verticalizado. Primero, el trasvase implicaba la renuncia a la amplitud espacial con el sacrificio de todas las referencias distractivas del fondo, barandilla, por ejemplo. Segundo, asociación grupal Santa Ángel por vía de acoplamiento compactado en lugar de disociado. Se toma como referente protagonista la Santa y se subordina el Serafín. Por otra parte, la diferencia entre todas estas representaciones aluden a los diferentes momentos de la acción narrativa, antes, durante y después, con las posturas expresivas que se derivan de ello. Por tanto, 4 son los puntos que reclaman nuestra atención, a saber, los ojos de la Santa, antes abiertos, después cerrados. La mímica de sus manos, súplica, anhelo o imploración. El acoplamiento amistoso de un serafín, agrupado, desagrupado. Punta de flecha, ardiente, apagada. Villamor recurre, por tanto, al ensamblaje amistoso del ángel, pasando el brazo sobre el hombro de la Santa, generando alguna leve disfunción anatómica. Luego tendría que girar o rotar algo el serafín para adecuarlo al citado formato. El efecto global, sin embargo, fue positivo. En la parte superior del ático, lado izquierdo o calle Primera, nos encontramos la representación de un San Jerónimo en su triple faceta de penitente, erudito y testigo del juicio final. En este caso, Villamor recurre a la celebérrima estampa del pintor José Rivera con algunas novedades. En primer lugar, la contracción de toda la composición en un acto de recogimiento. La trompeta sube hasta casi por encima de la cabeza. El león se desubica de la izquierda para impostarse a la derecha y además rotación de su perfil lateral a disposición frontal del mismo. Por otra parte, la resolución de Villamor en su pintura hace eliminar una pierna del grabado, fuente de muchos problemas de encaje, y complica el ensamblaje con el cuerpo, generando cierto dislate anatómico. Todos estos reajustes evidencian algunas de las notables faltas que ya se advirtieron en su época, lo cual no estaba para reconocerle mucho oficio de alto rendimiento efectista. Finalmente, en la parte superior del ático, lado derecho o calle Tercera, nos encontramos la representación de un San Francisco de Paula en oración. Para esta iconografía, Villamor tuvo que manipular, sin duda, la estampa en contraprueba que grabó por los años 60 del siglo XVII el francés Charles Audran, conforme a una pintura original de Charles Mellin. La comparativa entre modelo grabado y resultante pintado muestra que Audran reprodujo en estampa el cuadro que pintara Charles Mellin para los mínimos de la Trinità dei Monti en Roma. Hoy, el bocetico o ricordo para la obra ha podido ser identificado con el que actualmente se conserva en la National Gallery in Sternbergsky Palace de Praga. Como conclusión,
El resultante de tales operaciones de este retablo demuestra una glorificación de las órdenes monásticas franciscanas alcantarinas, teresianas, anacoretas y mínimas. Además, propone una sublimación de una geografía abulense localizada en la ciudad de Ávila, Arenas de San Pedro, Burgondo y remate final aquí en Fuentelapeña, Zamora. La evidente renuncia de las pinturas al espacio terrenal en pro de una decantación por la abstracción celestial revela el nivel o rango por dotar a la iconografía de excelsitud celestial. Nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias, Santiago, por esta última presentación de esta mesa. Yo no sé si es habitual que los ponentes vengan a la mesa ahora, sí, así que podéis venir para responder a las cuestiones que os plantee el público. No sé si Javier está por ahí. Javier, ¿se nos ha ido Javier? Vale, pues cuando venga Javier lo esperamos aquí. Yo no sé si el público presente quiere plantear alguna cuestión a alguno de los dos ponentes que tenemos aquí. A mí me gustaría, mientras surgen esas dudas, dirigirme a Evelio Teijón López Zuazo, que ha presentado la comunicación La venta de paños de los zamoranos, el viaducto Martín Gil y el insólito caso del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Fernando Gallego Herrera, del olvido a su legado universal, porque me ha llamado mucho la atención esa obra, ese proyecto, ¿no? Que tenía, supongo, guardado en un cajón y que hubiera supuesto, como tú mismo has dicho, una verdadera revolución. Sí. A mí me cuesta imaginar el calado de esa revolución, pero en fin, has apuntado a esa revolución que podría haber supuesto. Me gustaría que nos contaras un poco más de ese proyecto y de las circunstancias que hicieron que nunca viera la luz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, a lo que me refiero es el efecto vertebrador que tienen las infraestructuras de transporte, en el sentido de que la conexión entre los dos continentes hubiera favorecido todo el desarrollo de la red de transporte por los distintos países del Magreb. Él ya contemplaba en su proyecto el desarrollo de distintas líneas de ferrocarril y carreteras por el norte de África. Eso en cuanto a lo que me has comentado del efecto integrador que hubiera tenido esta infraestructura. Y bueno, luego mirar, vamos a ver, es que no he tenido mucho tiempo de poderlo explicar. La cuestión es, ahora mismo, como os digo, en la Politécnica de Zamora estamos analizando el único ejemplar que queda, la única copia original de esta maravilla de proyecto. Lo recibimos el 12 de mayo, en la festividad de los ingenieros de caminos, técnicos de obras públicas e ingenieros civiles. Y bueno, pues lo que os comento es que la solución técnicamente es perfecta, es impecable. O sea, aprovecha el efecto desfavorable, las cargas pasan a ser favorables y realmente tiene un conocimiento de la dinámica de fluidos, del conocimiento de las corrientes, cómo decide afrontar la resolución de las inestabilidades que tiene el lecho marino, pues para hacer un apoyo simple, totalmente compatible con las condiciones de funcionamiento de este túnel. Es que la idea funciona, funciona de tal manera que a día de hoy las conexiones que están proyectándose en los países nórdicos para unir los fiordos van a desarrollar una tecnología muy parecida. Ellos realmente piensan hacer una tubería que en vez de flotar tendería a hundirse y colgaría de una especie de flotadores gigantes en sus lagos o en sus fiordos, pero realmente es lo mismo. Cualquiera que conozca un poco lo que es un vector, que no es otra cosa que una fuerza deslizante, puede entender que el efecto es absolutamente igual. Mirar, sí que evidentemente estamos hablando en 1928, la técnica nos ha llevado a una serie de apreciaciones. Por ejemplo, a día de hoy en las plataformas offshore conocemos que hay problemas, por ejemplo,
ejemplo, de fragilización al hidrógeno en el hormigón. También hay problemas de la corrosión bajo tensión que tienen los elementos metálicos. Estamos hablando de unos conocimientos de fractura que a día de hoy se investigan en las principales universidades y son resolubles, o sea, quiero decir, su sistema funciona. Otra cosa es que, lógicamente, la tecnología aportaría ahora nuevas, por ejemplo, ahora mismo a día de hoy la ingeniería de túneles nos pide efectuar un túnel por sentido y cada 400 metros otro tercer túnel antiincendio en el medio y cada 400 metros galerías de interconexión entre estos túneles. ¿Cómo se resolvería esto en la infraestructura de Gallego? Se puede resolver. Quiero decir que es increíble cómo hay una persona tan visionaria y tan adelantada. Desde luego, lo más maravilloso a mí me parece todos son los orígenes zamoranos de Anta de Tera, cómo con el trabajo y con el esfuerzo pues lograron, pues como veis, estas grandes invenciones. Gracias, Evelio. ¿Hay alguna cuestión que quieran plantear? Sí. A mí me ha impresionado también que de Anta de Tera, Muchas gracias. no se sabe si... Ay, perdón. No se sabe si volvió Anta de Tera, si tuvo alguna relación, si existen familiares. Mira, la verdad que es muy curiosa la genealogía de los gallegos, porque son una familia que en todo momento mantienen conexiones entre ellos. De hecho, ya a su vuelta del exilio, él acaba en Logroño con los zamoranos. Quiere decir que no vuelve a Villoria, donde nació, como os digo, ni tampoco ya vuelve, no tenemos constancia a Anta de Tera. Es que, digamos que la familia cuando prospera, mira, el cajón histórico lo hemos recuperado, como os dije antes, en Zaragoza, él muere en Logroño, en Tudela hace el edificio de los zamoranos con Rafael Moneo. Desgraciadamente nos tememos que nosotros Palera éramos una tierra que es que aquí fue una vida muy dura, si no imposible la que tuvo. Daros cuenta que estuvo 4 meses en un pajar escondido durante la guerra y solo en Barcelona fue apresado y es salvado, fijaros, con el salvoconducto de los ingenieros norteamericanos. Tiene una carta recibida de los ingenieros norteamericanos que dicen: este señor sáquenlo, no se lo carguen, que nos lo llevamos nosotros. Perdón que hable así, pero es para entendernos. Sí, no, claramente. Muchas gracias. Yo me he tomado nota del nombre y me voy a preocupar a ver si en el noroeste zamorano existe alguna referencia. Pues se lo agradezco enormemente. Ya solo con esto que hice ha merecido la pena la ponencia. Muchas gracias. A usted. Sí, Josemi. Sí, yo quería preguntaros, vamos, cuestionar y sobre todo pues a ti, Javier, que eres el que te dedicas a esto. En el caso, además, que nos has mostrado, es verdad que o se hace así o el conocimiento es prácticamente imposible, ¿no? Simplemente quería transmitir una preocupación, porque yo creo que las virtualizaciones es una herramienta maravillosa que tenemos a nuestro alcance, pero pensando también en despoblación, porque eso nunca te lo quitas de la cabeza, quizá por tu ámbito de trabajo, nuestra provincia, otras castellano-leonesas, el peligro que también puede correr de que tener todo tan al alcance de la mano después evite la visita a ver un original, ¿no? Yo en este caso, más por mi experiencia en la provincia de Soria, he visto con horror cómo, bueno, pues al lado, a muy pocos kilómetros de la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, se destroza un edificio como Santa Catalina en el Burgo de Osma para meter un spa y, por supuesto, en el spa está pseudo reproducido San Baudelio y sus pinturas. Hubo un intento que felizmente llegó a la crisis en 2008 de reproducir tal cual San Baudelio en el propio pueblo de Berlanga. En el propio pueblo, en un edificio, reproducirlo ahí. Y dices, un edificio, un monumento, el único de la provincia de Soria que está abierto todos los días, menos el lunes, pero todos los días, porque lo sostiene el Ministerio. Si estamos haciendo réplicas en las cabeceras comarcales, etcétera, pues al final lo que haces es que la gente no se acerque al edificio real. En este caso yo creo que es, vamos, no justificado, justificadísimo, porque nadie vamos a acceder, pero con vuestra experiencia en estas virtualizaciones, etcétera, no sé si al final suscita más el interés por ir y ver esa presencialidad que a mí me parece tan importante y sobre todo si ya hablamos de cuestiones que exceden a lo que es la historia o la historia del arte, sino que pues si tenemos el patrimonio, parte del patrimonio cultural, el arquitectónico, el rupestre, etcétera, igual que el natural, no es deslocalizable y eso es a lo que nos tenemos que anclar
en estas provincias. Es que o lo ves aquí o no lo ves en ningún otro lado. Y ahora tenemos capacidad de poderlo ver efectivamente desde cualquier lugar del mundo. Era una reflexión porque yo no sé muchas veces ni qué pensar ni por dónde tirar. Gracias por tu pregunta. Es muy interesante porque, bueno, siempre corremos ese riesgo, ¿no? Un doble riesgo que es, la parte negativa está en que ese patrimonio pueda en un momento dañarse o incluso que la gente, si ya lo ve, ya no tenga necesidad de ir a él, ¿no? Lo cual, como bien has dicho, para esta España vaciada, donde se encuentra gran parte de todo ese patrimonio, pues sería lo último que le podría pasar, ¿no? Pero ahora poniendo digamos, el acento en lo positivo, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado en Orbaneja del Castillo, pero Orbaneja del Castillo hasta hace unos años no era tan conocida como lo es ahora, donde ha habido veces que ni siquiera se puede ver porque vienen autocares de todas partes de España a verlo, a raíz de algunos reportajes que salieron en televisión española, ¿no? Si ahora le preguntamos a aquellas personas que viven en Orbaneja del Castillo, lo que te dicen es, estamos ya un poco cansados del turismo, ¿no? O sea, esto va a llegar un momento que, como pasa en gran parte de los parques nacionales españoles, haya que pedir un permiso para poder realizar una visita, porque se ha democratizado de tal manera todo el patrimonio natural, patrimonio cultural, que llega un momento que se sobrecarga y es perjudicial. Es perjudicial para las personas que viven allí porque se ven molestadas en muchas ocasiones y también para ese propio patrimonio que al final se ve afectado y puede llegar a desaparecer, ¿no? Una forma de preservación es la que mostramos nosotros aquí, es decir, en aquellos sectores donde no se pueda visitar, se puede utilizar esta herramienta. Por ejemplo, aquellas personas que no vayan a tener posibilidades de visitarlo, eliminamos barreras porque os puedo asegurar, si alguien ha estado en Santa Eufemia del Barco y en particular en ese afloramiento donde aparecen las pinturas, es complicado bajar. Nosotros realizamos una visita con la población local y hubo gente que no pudo bajar, sobre todo la gente mayor, porque las condiciones no eran apropiadas para visitar, ¿no? Entonces, bueno, por la parte positiva yo subrayaría eso. Y luego hay otro aspecto que creo que es fundamental y es que cuando alguien busca en Internet, yo me voy a ir de vacaciones a tal zona de Castilla y León, quiero ver esto, lo primero que hace es fijarse en si hay algo publicado al respecto, ¿no? Y a partir de ahí, si le llama la atención, por mucho que esté en Internet, va a verlo. Es decir, es un reclamo más. Entonces, no estamos quitando la oportunidad de que aquel que tenga idea de venir pueda ir a visitarlo, sino de aquellas personas que por lo que sea no pueden ir, tienen una oportunidad de hacerlo. Y yo creo que eso es verdaderamente importante de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? No solo a nivel público, la difusión está muy bien, pero ¿qué pasa con un científico que quiere estudiar desde Estados Unidos nuestras pinturas y no puede acceder porque no puede viajar a España a solicitar el catálogo arqueológico de la provincia? Bueno, tiene una página, un entorno desde el cual, como bien han visto, podemos realizar medidas con absoluta precisión, porque si algo proporcionan las herramientas geomáticas que utilizamos en la actualidad y que se vienen utilizando en los últimos años en todos estos trabajos arqueológicos, es la precisión, ¿no? Estamos hablando de que alguien tiene una precisión de este tipo de trabajos de 1 o 2 centímetros, que es enorme, porque solo el píxel de la imagen ya supera ese error, ¿no? Entonces estamos acercando una herramienta muy potente que, bien utilizada, puede consolidar la investigación científica, pero además en el ámbito público puede ayudar a las administraciones a administrar, a gestionar de una forma más eficaz, sobre todo ese patrimonio, ¿no? Que alguien pueda entrar y tenga toda la información y no una información por un lado, otra por otro, me falta información. ¿Quién no ha entrado muchas veces en los catálogos de patrimonio y no encuentra por lo menos una idea de cómo es el entorno que rodea a ese elemento patrimonial, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante, que yo cuando voy ya sé lo que me voy a encontrar y puedo disfrutarlo mucho más. Yo recuerdo, y con esto termino porque no me quiero extender, que cuando estudiaba la carrera todos los profesores me decían, antes de venir a la lección presencial, leeros el tema, porque vais a aprovechar mucho más la visita que vais a hacer o lo que yo os voy a mostrar, ¿no? Y esto es aplicable a todos los campos. O sea, si de antemano sabemos dónde vamos a ir, podemos gestionar la visita de una forma más adecuada y además podemos disfrutarla mucho más. Y ese es el objetivo de todo esto que he mostrado hoy. Gracias, Javier. No sé si hay alguna otra cuestión. Sí. Sí, para Santiago. Vamos a ver.
Yo no sé si el trabajo de este artista o de estos artistas es un caso aislado o con tus investigaciones y tal te ha supuesto una pista para ver si están trabajando más alrededor o no sé si me explico, ¿sabes? Si has en esta zona de La Guareña, esta esquinazo de Salamanca, tal, han seguido, ¿tienes algún dato por ahí si esta familia sigue trabajando en esta zona? Sí, realmente, bueno, el trabajo este se desgaja de un catálogo monumental del Valle de la Guareña en el que llevo realizando bastante tiempo. Me pareció muy interesante dar a conocer esto porque realmente va más allá de la catalogación del patrimonio, que ya era bastante con confirmar de que el retablo de los Mieses era, bueno, pues de Churriguera. Porque claro, aquí ya vamos al origen de parte de ese retablo, de las pinturas que lo configuran y sobre todo del proceso creativo que lleva, hasta lo que vemos, desde dónde ha venido. Y claro, eso ya, digo, trasciende de lo que es un catálogo monumental. Bueno, por otra parte, en cuanto a los Mieses, era una familia que en Fuentelapeña pues tenía mucho predicamento. Raro era el pueblo donde siempre había una familia que era un poco, incluso a niveles municipales o niveles políticos, controlaba el cotarro. En este caso, en Fuentelapeña, eran los Mieses los que controlaban. Tenían un plus de importancia esta familia, y es que habían sido, digamos, recibidores, vamos a decirlo así, de bastantes mayorazgos que a lo largo del desarrollo del tiempo se habían ido incorporando al tronco común. Y al final pues llega pues esto, en 1709, que es cuando se contrata este retablo, pues tienen un caudal tan poderoso, económico tan poderoso, que incluso afecta ya a la provincia de Ávila, como he dicho. Bien, podemos luego, no sé, un poco aquí referir, aquí quedan todavía, se inauguran con esta, es rica esta comunicación porque propone unas cosas que yo las veo muy claras, pero luego sugiere dudas. Y en esta capacidad de sugerencia es en lo que es una comunicación, yo entiendo que rica, porque posiblemente en ulteriores investigaciones haya que responder a esa sugerencia. Bueno, por ejemplo, en la parte de arriba del retablo estaba un San Francisco de Borja. Yo lo he apartado, no lo he hecho con mala intención, simplemente es que bueno, pues en el grabado, perdón, como la comunicación iba orientada un poco a buscar los orígenes inspiradores de las pinturas, y de esto lo tengo, sí he podido averiguar para este respecto de San Francisco de Borja, que también Villamor se inspira en una estampa, pero una estampa que viene de Roma, y hoy no la controlamos, y sí sabemos que viene de Roma en dirección a Sevilla, y por Sevilla, porque miren ustedes, es curioso, por eso digo que esta comunicación va más allá del mero dato y de esto, porque hace reflexionar a la gente muchas cosas. Y en este sentido, de esa estampa anónima, que no la conocemos, que va a Sevilla,
y que sirve de inspiración a Villamor para esa tela, resulta, nos encontramos con que Martínez Montañés, por una parte, y Cano por otra, hacen tallas en escultura, insisto, no en pintura. Es decir, que hubo que haber un trasvase de la estampa romana tridimensional a través de Montañés, y hoy se conservan tallas de Montañés y de Cano, de San Francisco de Borja, y una de ellas es calcada a esto que estamos viendo aquí, a esta pintura. ¿Hasta qué punto podemos decir entonces que esa pintura que está arriba de Alonso de Villamor pues se inspira en Cano o Montañés? Es del todo punto imposible, por una razón. Si esto se contrata en el año 1709 y en 1710 está acabado, está claro que entonces no puede referenciarse esa pintura de arriba con Montañés ni con Alonso Cano, que son agentes culturales, escultores, vaya, que trabajan en el tercer decenio del siglo XVII. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a pensar de que tanto Cano como Montañés se inspiran en una estampa anónima que no conocemos y que sabemos que viene de Roma, pero no la tenemos controlada. Gracias, Santiago. Una investigación abierta y otras que pueden surgir a través de esta comunicación. No sé si hay alguna cuestión. Adelante. Dijo que había un cuarto afloramiento al que no habían podido llegar por terrenos particulares. ¿La Administración no ha intervenido ahí? ¿No prima el interés cultural nacional sobre el interés particular? Le cuento un poco cómo fue la historia real. Gracias por su pregunta. El problema que tuvimos es que eso es una finca de coto privado de caza. Es verdad que vive gente allí y, de hecho, nosotros, después de haber investigado las que hay al otro lado del río, cruzamos y solicitamos un permiso. El primer día había gente allí y pudimos lograr que nos dejaran acceder para verlas. De hecho, nosotros las fotografiamos, pero no pudimos digitalizarlas porque el día que fuimos no llevábamos los aparatos que después utilizamos en el otro lado, ¿no? Cuando volvimos con los aparatos ya no había nadie allí. Habíamos pedido en el pueblo a ver si alguien nos podía decir de quién era esa finca para poder contactar con ellos. No lo logramos y entonces eso quedó ahí. Nosotros, creo que fue el año pasado, si no me equivoco mal, enviamos toda la documentación ya a Patrimonio, es decir, Patrimonio ya tiene los resultados de los trabajos, la virtualización, y también se informó que no se pudo acceder a ese punto por tema de ser una propiedad privada. A día de hoy, yo les indico también, les quería hacer saber que nosotros solicitamos al Instituto Geológico Minero de España, CSIC, que esa zona que está en un punto de interés geológico, que son todos los pliegues de la zona, que aunque queda fuera de lo que está considerado en la actualidad punto de interés geológico, se añadiera a este sector para protegerlo aún más y darle un doble valor. El doble valor desde el punto de vista geológico, porque como dije en algún punto de esta presentación, los aspectos geológicos condicionan la apertura de los espacios donde se va a habilitar una superficie sobre la que plasmar las figuras, ¿de acuerdo? Y por otro, la parte cultural. Tenemos ahí restos, vestigios de entre el Neolítico o posiblemente la Edad del Bronce, aproximadamente. Entonces, ese arte esquemático es de interés, por supuesto. A día de hoy, el Instituto Geológico Minero de España, que nos dijo que sí, que lo iba a proponer para entrar dentro de lo que es los puntos de interés geológico, este sector, porque el punto está ubicado un poco más arriba, pero queríamos que cogiese también esta parte para protegerlo. A día de hoy no nos han vuelto a contestar. Yo ya lo he intentado 2 veces por correo, es decir, hay constancia, tendré que hacerlo a través del registro electrónico, pero de momento no sé nada. Y luego, en cuanto a patrimonio de Castilla y León, tampoco sabemos nada, no sabemos nada. Entonces, ¿solución? Pues no lo sé. Yo creo que ahí también
las administraciones locales tienen algo que decir. Si realmente tienen interés, cuando nosotros propusimos todo esto, lo lógico es que apoyen y que digan vamos todos a una a conseguirlo. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nosotros nos pusimos en contacto con el pueblo para dar a conocer las pinturas, hicimos una jornada con charlas, con visita guiada al sector, está en medios de comunicación, lo pueden consultar en La Opinión de Zamora. Desde el Ayuntamiento y la Concejalía se nos dijeron que sí, pero no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Entonces, si no hay interés por parte de los propios vecinos, es mejor no sacar nada. ¿Por qué? Porque ese patrimonio puede estar en peligro. Está disponible para todos, no se sabe quién va a poder llegar ahí y entonces, si nadie lo va a vigilar, nadie lo va a cuidar, es mejor que esté en stand-by hasta que en un momento dado se decida tomar una determinación y entonces se obre. Pero para eso yo creo que nadie mejor que las administraciones locales para forzar a la Dirección General de Patrimonio a que tome medidas. Entonces deberán de ser ellos. Nuestra parte científica está hecho. Hemos dejado todo esto que será para ellos y para el futuro de sus vecinos y cualquiera que quiera acercarse a visitarlo. Ahora, ¿lo ponemos en valor o lo dejamos como está? Y le lanzo a usted de nuevo la pregunta. Gracias, Javier. No sé si hay una última cuestión por ahí. Bueno, esta cuestión iría para don Evelio. Yo que he trabajado y trabajo con Cristo y con el antiguo director del campus universitario, conocerá que tenemos o que hay un museo pedagógico y además próximamente se va a trasladar al parque cerca del castillo. Sí. Y en una de las filminas y me ha parecido verle trabajando con sus alumnos o con los alumnos a la hora de que tenían algo para exponer y demás. Perdón, gracias. Con lo cual, pues de alguna manera me gustaría saber si, por ejemplo, igual que hemos hablado en la mesa anterior de contar la historia, pero no solo con las batallas y los reyes, si podríamos, por ejemplo, desde los maestros de primaria, acercarnos para dar a conocer zamoranos tan ilustres como el que usted nos ha explicado y estas metodologías que desde la asignatura de Ciencias Sociales muchas veces dejamos de lado. Desde luego, vamos, o sea, la mayor puesta en patrimonio no puede ser de otra manera, sino, vamos, en una educación tan importante como es la secundaria. En ese aspecto os puedo comentar que soy el director de un proyecto en el Bachillerato de la Excelencia, que fijaros, eso sí, lo desarrollo en la Politécnica de Ávila en este caso, pero vamos, siento, pues de momento, pues es un poco de desánimo de que todavía no lo he podido fomentar aquí en algún instituto zamorano, pues eso, para poder acercar esta figura y bueno, pues de paso poner la puesta en valor ya no solo del propio ingeniero, sino también de estas gentes, como comentamos, ¿no? Sanabresas, esa figura, ¿no? Poner en valor todo ese modelo de esfuerzo, ¿no? Y de salir adelante, pues estaríamos encantados, desde luego, de que así sea. El objetivo que estamos haciendo ahora mismo es la digitalización del cajón histórico para poner en valor, qué mejor manera, pues lo que has comentado, un aprendizaje basado en proyectos, enseñar el empuje, la física, a través de cómo funcionaba esta tubería, cómo funciona un avión de despegue vertical, cómo con un codo, una hélice, pues el hombre lograba olvidarse de en este caso, timones y demás que no tenía, pues para poder elevar, daros cuenta que no existía en ningún aeropuerto en Castellón, no existía Matacán todavía cuando hacía esto, o sea, estamos hablando de transmitir unos avances de la técnica desde unos momentos tan convulsos, pues realmente impresionantes, y sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Evelio, gracias Santiago, gracias Javier por vuestras ponencias, gracias también a Beatriz Barrio a través de la voz de Josemi, gracias a Eduardo Carrero por haber querido participar, aunque finalmente no hemos tenido la suerte de que estuviera aquí. Hasta aquí esta mesa y yo creo que... Y a la una, Hortensia Larraín continúa con las comunicaciones. Muchas gracias y nos seguimos. Gracias.